La tierra donde ahora está Chicago fue una vez el hogar de tribus nativas americanas. Los Potawatomi eran importantes entre ellos. Conocían bien la zona pantanosa. Era un lugar de cebollas silvestres que le dio su nombre al río y, con el tiempo, a la ciudad. Chicagua, la llamaban, una palabra del idioma Miami, Illinois. Los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Joliet pasaron por allí en 1673. Se dieron cuenta de su potencial estratégico. Un camino para transportar canoas conectaba los grandes lagos con el sistema del río Mississippi. Este pequeño detalle daría forma a una futura gran ciudad. La naturaleza salvaje prometía mucho, algo que veían los que tenían visión de futuro. El primer colono permanente no nativo fue Jean-Baptiste Point du Sable. Llegó alrededor de los años 1780. Du Sable era un comerciante de origen africano y francés. Estableció un puesto comercial exitoso cerca de la desembocadura del río Chicago. Su granja y negocio comercial prosperaron. Construyó un puente entre culturas, comerciando con tribus nativas y viajeros europeos. Por razones que todavía se discuten, se fue de Chicago en 1800. Su presencia como pionero, sin embargo, marcó el verdadero comienzo del asentamiento. Con razón se le llama el fundador de Chicago. Su hogar preparó el camino para lo que vendría después. En 1803, el gobierno de los Estados Unidos construyó el fuerte Dearborn. Estaba cerca del lugar donde antes vivía Du Sable. El fuerte era un puesto militar. Su objetivo era mostrar la presencia americana en el territorio del noroeste. La vida era dura para los soldados y los pocos colonos. Había mucha tensión con algunas tribus nativas americanas y los británicos. Durante la guerra de 1812, el fuerte fue evacuado de forma trágica. Muchos murieron en lo que se conoció como la masacre del fuerte Dearborn. El fuerte fue reconstruido en 1816, un símbolo de la persistencia americana en la frontera salvaje. Chicago se convirtió oficialmente en pueblo el 12 de agosto de 1833. Su población era entonces de solo unas 200 personas. Era un pueblo pequeño y lleno de barro, pero su ubicación era su mayor ventaja. Estaba en el cruce de rutas de agua. La gente con visión de futuro vio su potencial como un centro de transporte. Llegaron especuladores. La apertura del canal Erie en 1825 ya había impulsado el comercio en los grandes lagos. Chicago estaba lista para beneficiarse enormemente. Su crecimiento empezó a acelerarse casi de inmediato. El pequeño puesto estaba en camino de convertirse en una ciudad. Para 1871, Chicago era una maravilla de crecimiento rápido. Su población había crecido muchísimo, a más de 300.000 personas. Era la ciudad que más rápido crecía en el mundo. La mayoría de sus edificios eran de madera. Las aceras e incluso algunas calles eran de madera. Esta forma de construir la hacía vulnerable. El verano de 1871 había sido muy seco. Había habido muchos incendios pequeños en las semanas antes del gran desastre. Los bomberos de la ciudad estaban agotados y su equipo no daba para más. Chicago era como un polvorín, esperando una chispa. Las condiciones eran perfectas para un fuego incontrolable. El gran incendio de Chicago empezó la noche del domingo 8 de octubre de 1871. Empezó en o cerca de un granero que era de Patrick y Catherine O'Leary. La leyenda popular dice que la culpa fue de la vaca de la señora O'Leary, que tiró un farol de una patada. Pero esta historia, seguramente, no es verdad. Un viento fuerte del suroeste avivó las llamas. El fuego se extendió rápidamente hacia el norte y el este. Saltó el brazo sur del río Chicago. Quemó estructuras de madera y luego edificios de piedra y ladrillo que se suponía eran a prueba de fuego. El pánico se apoderó de la ciudad mientras el infierno ardía. El fuego ardió durante 3 días. Finalmente, se apagó el 10 de octubre, ayudado por una lluvia ligera. La destrucción fue enorme. Un área de 4 millas de largo y casi 1 milla de ancho quedó destruida. Esto incluía toda la zona de negocios del centro. Unas 300 personas perdieron la vida. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar. 17.500 edificios quedaron reducidos a cenizas y escombros. El corazón de la ciudad era una ruina humeante. Fue una catástrofe de un tamaño casi imposible de imaginar. La ciudad llena de vida parecía haber sido borrada del mapa. Pero el espíritu de Chicago no se rompió. Casi de inmediato, empezaron los planes para reconstruir.
la ciudad adoptó el lema «Lo haré». Esto expresaba su decisión de levantarse de nuevo. Se crearon nuevas normas de construcción. Obligaban a usar materiales resistentes al fuego como ladrillo, piedra y acero. Los arquitectos llegaron en masa a la ciudad, con ganas de poner en práctica nuevas ideas. Esta tragedia impulsó la innovación. Chicago se convirtió en un laboratorio para la arquitectura moderna. El incendio, de una forma extraña, despejó el camino para una ciudad más nueva y más grande. Le mostró al mundo la increíble capacidad de Chicago para recuperarse. La reconstrucción de Chicago después del gran incendio fue sorprendentemente rápida. Llegó dinero de todo el país y del mundo. La importancia estratégica de la ciudad era indiscutible. Su posición como un gran centro ferroviario se restableció y fortaleció rápidamente. Chicago se convirtió en el punto central que conectaba el oeste agrícola con el este industrial. Los mataderos de la Unión, creados en 1865, crecieron aún más. Procesaban millones de animales cada año. Chicago se hizo conocida como el carnicero de cerdos del mundo. Esta industria, aunque muy importante, también trajo contaminación y condiciones de trabajo muy duras. La fabricación en Chicago creció muchísimo a finales del siglo XIX y principios del XX. Fábricas de acero surgieron junto al río Calumet. Empresas como la McCormick Harvesting Machine Company cambiaron la agricultura por completo con sus cosechadoras. Pullman desarrolló vagones de tren de lujo. Estas industrias atrajeron a muchísimos trabajadores, inmigrantes de Irlanda, Alemania, Polonia, Italia y Europa del Este llegaron en masa a la ciudad. Buscaban trabajo y una vida nueva. Se instalaron en barrios con gente de su mismo origen. Cada grupo aportó algo a la variada cultura de Chicago. Esta llegada rápida de gente también causó que hubiera demasiada gente y que los servicios de la ciudad no dieran abasto. Esta época de gran crecimiento industrial también trajo grandes cambios sociales. Las condiciones de trabajo en muchas fábricas eran peligrosas y pagaban mal. Era normal trabajar muchas horas. Los sindicatos empezaron a organizarse para luchar por un trato mejor. Esto llevó a enfrentamientos frecuentes con los jefes. La revuelta de Haymarket de 1886 fue un evento clave. Una manifestación de trabajadores se volvió violenta cuando alguien tiró una bomba. Hubo muertos y un juicio muy discutido. El incidente aumentó el rechazo a los sindicatos, pero también unió más al movimiento de los trabajadores. Las diferencias sociales se hicieron más grandes, con un contraste muy fuerte entre los industriales ricos y los trabajadores pobres. A pesar de las tensiones sociales, Chicago siguió innovando. Su horizonte de edificios empezó a cambiar. Los arquitectos de la Escuela de Chicago fueron los primeros en usar estructuras de acero. Esto permitió que los edificios fueran más altos que nunca. El Home Insurance Building, terminado en 1885, se dice a menudo que fue el primer rascacielos. Esta revolución en la arquitectura fue un resultado directo de la necesidad de reconstruir después del incendio. Le dio a Chicago un aspecto moderno y diferente. La ciudad no solo se estaba reconstruyendo, se estaba reinventando. Se estaba convirtiendo en un símbolo de la ambición americana y de su capacidad tecnológica, un verdadero motor del país. Mientras Chicago se convertía en un gigante industrial, también crecía un lado oscuro. A finales del siglo XIX y principios del XX, se empezaron a sembrar las semillas del crimen organizado. El rápido crecimiento de la ciudad creó zonas de mucha pobreza. Las comunidades de inmigrantes a menudo sufrían discriminación y tenían pocas oportunidades. Estas condiciones podían hacer que las actividades ilegales parecieran un camino posible para algunos. La corrupción política era muy común. Los concejales y la policía a menudo hacían la vista gorda con los negocios ilegales a cambio de sobornos. Esto creó un ambiente donde el crimen podía crecer y prosperar sin mucha oposición. Ya existían formas tempranas de crimen organizado antes de la época de la ley seca. Casas de juego, burdeles y fumaderos de opio funcionaban en ciertos barrios. El distrito Levy, al sur del Loop, se hizo famoso por lo malo. Era un centro de vicio, bastante tolerado por los funcionarios de la ciudad. Personajes como Big Jim Colosimo se hicieron importantes. Controlaba una red de burdeles y bares. Bandas basadas en el origen étnico, como la Mano Negra, se dedicaban a la extorsión. Atacaban sobre todo a sus propias comunidades.
Estas primeras organizaciones criminales eran a menudo pequeñas. No tenían la coordinación en toda la ciudad que luego caracterizaría al Chicago Outfit. La maquinaria política de la ciudad tuvo un papel muy importante en dejar que el crimen creciera. Concejales como Hinky Dink Kenna y Bathhouse John Coughlin mandaban en el Distrito Primero. Protegían abiertamente los negocios de vicio en el Distrito Levy. Conseguían votos para la maquinaria política. A cambio, se permitía que sus negocios ilegales funcionaran. Esta relación en la que se ayudaban mutuamente el crimen y la política estaba muy arraigada. Creó una cultura donde las leyes se podían torcer o romper por el precio adecuado. Esa corrupción llegaba a muchos niveles del gobierno de la ciudad y de la policía. Hacía que un cambio real fuera muy difícil. Se estaban poniendo las bases para un imperio criminal más organizado y poderoso. Los criminales que ya existían estaban aprendiendo a organizarse. Estaban aprendiendo a aprovecharse del sistema. El público en general, aunque quizás no lo aprobaba, a menudo se sentía impotente. O simplemente estaban demasiado ocupados con sobrevivir cada día. La falta de una policía constante y eficaz significaba que los jefes del crimen se enfrentaban a pocas amenazas reales. Este ambiente de corrupción, pobreza y redes criminales en crecimiento preparó el escenario perfecto. La llegada de la ley seca nacional pronto sería el empujón para una explosión del crimen organizado. Sección 5. Los locos. Años 20 y el reinado del alcohol. Las garras de la ley seca. La aprobación de la enmienda 18 y la ley Volstead en 1919 prohibió el alcohol. Esto marcó el comienzo de la ley seca nacional en enero de 1920. La idea era reducir el crimen y mejorar la salud de la gente. En Chicago, como en muchas otras ciudades, tuvo el efecto contrario. La gente seguía queriendo alcohol. En lugar de eso, se volvió clandestino. Esto creó un mercado negro enorme. Se podían hacer fortunas si estabas dispuesto a saltarte la ley. Chicago, con sus redes criminales ya existentes y sus funcionarios corruptos, estaba en una posición perfecta para aprovechar esta oportunidad. La ley seca fue una oportunidad de oro para el crimen organizado. Los gánsteres se movieron rápido para controlar el comercio ilegal de alcohol. Crearon sistemas muy complicados para el contrabando de alcohol. Esto incluía traer alcohol de contrabando desde Canadá o producirlo en cervecerías y destilerías secretas. Los speakeasies, bares escondidos que pedían una contraseña para entrar, aparecieron por toda la ciudad. Había desde cuartos traseros sucios hasta clubes nocturnos elegantes. Las ganancias del alcohol ilegal eran impresionantes. Este dinero alimentó el crecimiento y el poder de las organizaciones criminales. Les permitió sobornar a policías, jueces y políticos como nunca antes se había visto. Las pandillas callejeras que antes se dedicaban a delitos menores se transformaron. Se convirtieron en empresas criminales organizadas y bien armadas. Johnny Torrio, un gánster astuto de Nueva York, llegó a Chicago. Vio el potencial de unir a los diferentes grupos. Quería crear un sindicato en toda la ciudad para controlar el negocio rentable del contrabando de alcohol. Trajo con él a un joven Al Capone como matón. La idea de Torrio era manejar el crimen como un negocio. Buscaba reducir los conflictos y ganar el máximo dinero posible. Pero la tentación de tanta riqueza a menudo llevaba a guerras violentas por el territorio entre bandas rivales. La sociedad de Chicago durante los locos años 20 era una mezcla de mucha alegría y descontrol. La música jazz sonaba fuerte en los speakeasies. Las flappers desafiaban las normas sociales. Pero debajo del glamour superficial había una oscura realidad de violencia y corrupción. Muchos ciudadanos normales no hacían caso a las leyes de la ley seca. Lo veían como un ataque a su libertad personal. Este desprecio generalizado por la ley creó un ambiente donde todo parecía permitido. Gánsteres como Al Capone se hicieron figuras públicas muy conocidas, y no por cosas buenas. Eran temidos, y por algunos, admirados. La reputación de Chicago como una ciudad sin ley se hizo más fuerte durante esta década tan movida. Sección 6. Caras del Hampa, Al Capone y el Chicago Outfit. Al Capone llegó a Chicago alrededor de 1919 o 1920. Vino invitado por Johnny Torrio. Torrio fue su maestro desde sus primeros tiempos en Nueva York. Capone empezó como portero de bar y matón para los negocios de Torrio.
rápidamente demostró que era inteligente y no tenía piedad. Cuando Torrio fue herido gravemente en un intento de asesinato en 1925, decidió retirarse. Torrio le entregó el control de su enorme imperio criminal a Capone. Con solo 26 años, Al Capone se convirtió en el jefe de lo que se conocería como el Chicago Outfit. Estaba listo para hacer crecer su poder. Capone era un maestro de la organización y la violencia. Consiguió controlar el comercio ilegal de alcohol, el juego y los negocios de prostitución de Chicago. No tenía miedo de usar la fuerza bruta para eliminar a sus rivales. Sus hombres estaban bien armados, a menudo con metralletas Thompson. Pero Capone también cuidaba su imagen pública. Se presentaba como un hombre de negocios moderno. Daba entrevistas a los periódicos e iba a eventos públicos. Donaba dinero a organizaciones benéficas. Esto creó un personaje complicado. Era en parte un benefactor y en parte un asesino despiadado. Controlaba una gran red de funcionarios corruptos, asegurándose de que sus negocios estuvieran protegidos. El Chicago Outfit era una organización muy poderosa. Tenía muchas figuras importantes trabajando para Capone. Frank Nitti, conocido como el Ejecutor, era un lugarteniente de confianza. Dirigía muchas de las operaciones violentas del Outfit. Después de que Capone fuera a la cárcel, Nitti acabaría tomando el mando. Paul, el camarero rica, era otra figura influyente. Era conocido por su astucia y su forma de pensar estratégicamente. Aunque el Outfit era la fuerza dominante, la época también vio a otros criminales famosos. Personajes como John Dillinger, un ladrón de bancos más que un mafioso, se hicieron tristemente famosos en todo el país. Dillinger y su banda usaban a menudo Chicago como escondite, lo que aumentaba la imagen de ciudad llena de crimen. El imperio de Capone generaba muchísimo dinero. Se calcula que su organización ganaba hasta $100 millones al año. Este dinero venía del contrabando de alcohol, cervecerías ilegales, speakeasies, juego y extorsiones para protección. Vivía con mucho lujo. Tenía una sede fortificada en el Hotel Lexington en Chicago. Su influencia llegaba mucho más allá de los límites de la ciudad. Se convirtió en un símbolo nacional del descontrol de la época de la ley seca. Su nombre era igual a decir crimen organizado en América. Parecía intocable. Un rey del crimen que mandaba en un gobierno en la sombra en el corazón de Chicago. Sección 7. Ecos de disparos. La masacre del día de San Valentín y las guerras de gánsteres. Las enormes ganancias del contrabando de alcohol llevaron a una competencia feroz entre las bandas de Chicago. El Outfit del lado sur de Al Capone luchaba constantemente por territorio y control. Sus principales rivales eran la banda del lado norte. Esta banda estaba liderada por personajes como Dion O'Banion, Jaime Weiss y más tarde George Bugs Moran. La rivalidad era increíblemente violenta. Una serie de asesinatos y venganzas marcaron mediados de los años 1920. Cada bando intentaba destrozar los negocios del otro. Las calles de Chicago se convirtieron en campos de batalla. Los tiroteos eran frecuentes, y a veces gente inocente quedaba atrapada en medio. La ciudad vivía con un manto de miedo. El evento más tristemente famoso de estas guerras de gánsteres fue la masacre del día de San Valentín. Ocurrió el 14 de febrero de 1929. 7 hombres relacionados con la banda del lado norte de Bugs Moran fueron acribillados a tiros. Los pusieron en fila contra la pared de un garaje en el 2122 de la calle North Clark. Los asesinos, disfrazados de policías, los ejecutaron con metralletas. El propio Bugs Moran era el objetivo. Se salvó por los pelos al llegar tarde a la reunión. Al Capone estaba en Florida en ese momento. Él decía que era inocente. Sin embargo, todo el mundo pensó que su organización había sido la culpable de la masacre. La brutalidad de la masacre del día de San Valentín impresionó a todo el país. Era un nuevo nivel de violencia planeada. Los periódicos publicaron fotos muy fuertes de la escena. El público, que antes era un poco tolerante o incluso se divertía con los gánsteres, estaba horrorizado. La masacre se convirtió en un símbolo del descontrol que se vivía en Chicago. Unió a la opinión pública en contra del crimen organizado. Hubo fuertes peticiones para que el gobierno federal interviniera. Se dice que el presidente Herbert Hoover exigió que se actuara contra Capone. El evento marcó un antes y un después. Aumentó la presión sobre la policía para que finalmente atraparan al poderoso gánster.
La violencia de las bandas no terminó con la masacre, pero dejó claro lo que estaba en juego. El Outfit, bajo el mando de Capone, había prácticamente acabado con su principal rival. Siguieron otras peleas más pequeñas. La amenaza constante de violencia era parte de hacer negocios en el Hampa. Poner bombas, palizas y viajes sin retorno eran tácticas comunes. Estos eventos crearon un ambiente de terror. También demostraron que la policía local no podía hacer nada. Muchos policías estaban a sueldo de los gánsteres. La reputación de la ciudad sufrió muchísimo. Chicago se hizo conocida internacionalmente como un refugio para criminales violentos, una imagen de la que le costaría mucho librarse durante décadas. Sección 8. Cambiando las cosas. La cruzada de Chicago contra la mafia. La indignación pública después de la masacre del día de San Valentín hizo que las autoridades federales actuaran. El presidente Hoover quería que pararan a Al Capone. Se planeó un ataque por varios frentes. Una parte era atacar los negocios ilegales de alcohol de Capone. Elliot Ness, un joven agente del Departamento del Tesoro, fue puesto al mando de una unidad especial. Su equipo se hizo conocido como los Intocables. Eran famosos porque se suponía que no se dejaban sobornar. Ness y sus hombres hicieron redadas muy sonadas en las cervecerías y destilerías de Capone. Aunque estas redadas molestaron sus negocios, no fueron suficientes para acabar con todo el imperio. La estrategia más eficaz contra Capone vino de otro lado. Investigadores federales dirigidos por Frank J. Wilson de la Unidad de Inteligencia del IRS, Hacienda, se centraron en el dinero de Capone. Con mucho cuidado reunieron pruebas de sus enormes ingresos. Intentaron demostrar que no había pagado los impuestos federales. Era una tarea difícil. Capone hacía casi todos sus negocios en efectivo y guardaba pocos registros. Sin embargo, los investigadores encontraron libros de cuentas y testigos. En 1931, Al Capone fue acusado formalmente de evasión de impuestos. Fue declarado culpable ese mismo año. Lo condenaron a 11 años en una prisión federal. Su reinado como el jefe indiscutible del crimen en Chicago había terminado. El fin de la ley seca en 1933 fue un golpe muy duro para el crimen organizado. La principal fuente de la enorme riqueza del Chicago Outfit desapareció. Con el alcohol legal de nuevo, los imperios del contrabando se vinieron abajo. Sin embargo, el Outfit no desapareció. Bajo nuevos líderes como Frank Nitti y Paul Ricca, se adaptó. Empezó a hacer diferentes tipos de actividades criminales. El Outfit se metió más en el juego ilegal, los préstamos abusivos y el control de sindicatos. También se metió en negocios legales. La lucha contra el crimen organizado en Chicago estaba lejos de terminar. Simplemente entró en una nueva etapa. Chicago siguió luchando contra la mafia durante muchas décadas. Las agencias de policía, tanto locales como federales, trabajaron para desmantelar las operaciones del Outfit. Hubo éxitos, como las condenas de importantes líderes de la mafia. Pero el Outfit demostró ser resistente. Estaba muy metido en la vida de la ciudad. La lucha necesitaba esfuerzo constante, nuevas formas de investigar y un compromiso para acabar con la corrupción. Con el tiempo, el poder y la influencia del Outfit disminuyeron. Leyes más duras, equipos especiales de trabajo y cambios en la sociedad ayudaron a que decayera. La ciudad lentamente empezó a liberarse de las garras del crimen organizado. Sección 9. Un fénix renacido. La ciudad del viento en la época moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, Chicago vivió más olas de cambio. La ciudad siguió siendo una potencia industrial durante un tiempo. Pero como muchas ciudades americanas, luego se enfrentó a la pérdida de industrias. Hubo grandes cambios en la población. La gran migración trajo a muchos afroamericanos del sur que buscaban mejores oportunidades. Esto cambió profundamente el panorama social y cultural de la ciudad. El movimiento por los derechos civiles tuvo una fuerte presencia en Chicago. Luchó contra la segregación y la desigualdad. La ciudad pasó por estos cambios complicados, a menudo con dificultad, pero siempre mirando hacia el futuro. Los líderes de Chicago hicieron grandes esfuerzos para dejar atrás su pasado de gánsteres. Trabajaron para construir una nueva imagen para la ciudad. Proyectos de renovación urbana intentaron dar nueva vida a los barrios y al centro. Alcaldes como Richard Hoy Daley, que estuvo en el cargo más de 20 años, supervisaron enormes proyectos de obras públicas. Estos incluían la ampliación del Aeropuerto Internacional O'Hare y nuevas autopistas.
Su hijo, Richard M. Daley, continuó con este enfoque. Puso énfasis en embellecer la ciudad, el turismo y el desarrollo cultural. El Millennium Park, con su famosa escultura The Bean, la alubia, es una prueba de esta visión de un Chicago moderno y atractivo. Hoy, Chicago es una ciudad global llena de vida. Es un centro importante para las finanzas, el comercio y la tecnología. Su herencia arquitectónica es famosa en todo el mundo. Los visitantes vienen en masa a ver su impresionante horizonte de edificios, un legado de innovación nacido de las cenizas del gran incendio. La ciudad presume de una rica vida cultural. Tiene museos de primera categoría como el Instituto de Arte de Chicago. Sus teatros son legendarios. Su música, especialmente el blues y el jazz, tiene raíces profundas. La variada oferta de comida de Chicago ofrece de todo, desde la pizza deep dish hasta restaurantes con estrellas Michelin. Es una ciudad de barrios, cada uno con su propio carácter distintivo. Chicago no ha olvidado su historia agitada. Las historias de sus pioneros, su gran incendio, su poder industrial y su época de gángsteres son parte de su identidad. La ciudad todavía enfrenta desafíos, como la desigualdad social y el crimen. Pero su característica principal sigue siendo su capacidad para recuperarse. Es una ciudad que se ha reinventado una y otra vez. Ha superado las dificultades para convertirse en una de las principales ciudades americanas. El espíritu de «lo haré», nacido en las llamas de 1871, sigue impulsando a Chicago hacia adelante. Es una ciudad que aprende de su pasado mientras construye su futuro. Un verdadero fénix renacido,